vamos a pensar en la palabra de Dios. Me hablaron algo de un legado. Bueno, vamos a hablar de un legado, porque todos queremos dejar algo. Los padres atesoran para los hijos. Entonces, estamos atesorando algo que queremos compartir con ellos. Vamos a mirar la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 34. Primera de Samuel 20, 34. Gloria al Señor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria al Señor. He oído muchos sermones sobre este pasaje y los niños cantan canciones, y sobre todo los jóvenes les parece que es fácil predicar en este pasaje. Parece muy fácil, muy bonito. Pero aquí hay una lección muy profunda, que yo quisiera que nosotros no pasáramos por alto. Porque a la obra de Dios, la palabra de Dios, el uso de los recursos de Dios, debemos hacerlo con mucha seriedad para tener autoridad. Saber qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Porque este es un incidente que ha hecho que la gente escriba libros y poemas y canciones y se hagan mímicas y de todo. Pero, ¿qué nos dice este pasaje a nosotros? Yo quiero leerles la definición de legado. Lo que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Lo que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Así que aquí hay algo que para mí ha sido muy impactante. De hace muchos años ha sido muy impactante. A muchos les parece, porque admiran mucho a David y admiran su coraje y su valentía, que ellos lo pueden imitar y pueden expresarse como David y creen que eso es suficiente. Y yo los he oído predicando: hermanos, salga en el nombre de Jehová. Tú vienes a mí con espada, con jabalina, con lanza, pero yo vengo a ti. Bueno, si usted cree que eso es todo, lo siento. Está usted un poco equivocado. Es una manera frívola de aplicar las escrituras que le hace creer a las personas que las vanas repeticiones son suficientes. Pero el uso del nombre del Señor no es una fórmula mágica. No es como hacen los hechiceros. Hocus pocus, abracadabra. No. Esto tiene otro sentido. Y es importante que si nosotros vamos a invocar a Dios, sepamos que esto no es una fórmula mágica. Por eso mucha gente está desanimada, porque ellos invocan al Señor como quien invoca una frase mágica que no importa cómo sea, va a funcionar. Y por eso discuten sobre el nombre, porque ellos creen, no es que quieran que tener el nombre correcto, sino creen que si no dicen el nombre correcto no va a pasar, porque tienen fe en la forma, en el sonido. Y eso es lo que creen cuando leen a David y dicen: si yo repito las mismas palabras que dio David, lo mismo va a pasar. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué? Esa invocación no tiene que estar sustentada sobre algo sólido. Cuando tú invocas a Dios,
tú tienes que tener unas bases sólidas que sustenten que tú lo estás invocando. Y si le vamos a enseñar a nuestros niños a que ellos dicen, como la gente dice, hay poder, eso ya se volvió un dicho entre los cristianos. Hay poder. Oye, un ruido y dice, hay poder. Ellos están invocando nada. Hay poder. O cuando se saludan, Dios lo bendiga, hermano. No están bendiciendo a nadie. Es una forma de decir hola. ¿Cómo estamos? Dios te bendiga. Sin ningún significado. Y los cristianos no podemos ser así. Yo recuerdo, hace muchos años, estaba jovencito. Hubo un día de ayuno de las Dorcas. Y la que fue mi suegra, la hermana Lárcima, tenía las manos llenas de lo que nosotros en Barranquilla llamamos ojos de pescado. No sé cómo lo llamarán ustedes. Ojos de pescado. Es como unas verrugas que salen en la mano. Y claro, para una mujer, eso siempre era muy, muy incómodo, muy molesto. Además, no era uno, eran bastantes. Tenía muchos ojos de pescado. Bueno, hizo el ayuno, no sé qué, y cuando ya se acabó, la hermana Lucila de la Peira, que era una viejita que estaba en la iglesia, salía y la hermana se llamó y dice, venga, hermana, le voy a dar esta torta para que ahora que usted rompa el ayuno en la casa, se la coma a nombre mío. Y se la empacó y todo, Dios le bendiga. La hermana le agarró las manos con la torta. Ay, que Dios bendiga las manos que prepararon esta torta. Y se le fueron los ojos de pescados enseguida. Esa mujer sí estaba bendiciendo. Eso no es Dios le bendiga por decir. Es que cuando yo te bendiga, dice, no la recibes, se me regresa y me bendice a mí. Así que no estamos hablando de fórmulas. No estamos hablando de palabras. No estamos hablando de un hocus pocus, de abracadabra, de ábrete sésamo. No, estamos hablando de la invocación del Dios Todopoderoso y tiene que ser hecha con seriedad. Entonces, Dios cuando habló con los hombres, les habló de sus secretos y de sus cosas grandes porque sabía lo que esos hombres tenían. Cuando salió para destruir a Sodoma y Gomorra y dio un paseíto con Abraham, Abraham en el camino aprovechó y empezó a hablar con Dios. Y Dios dijo, Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos después de él a que sean obedientes a su Dios. Es decir, que la revelación no se recibió porque Dios revela cosas. Sí, Dios revela cosas, pero a quién se la revela es otra cosa. Entonces, él vio que Abraham mandaría a sus hijos después de él que guardaran el camino del Señor. Y dijo, este hombre merece que yo le revele algo. Estas cosas están sustentadas. En el Nuevo Testamento, unos impíos pensaron que esto era cuestión de repetir la fórmula, como hacían, ellos hacían eso. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y saben qué dijeron los espíritus? Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Así que no era cuestión de saber que en el nombre de Jesús, como si fuera, no, el nombre de Jesús, como si fuera una fórmula. Tú invocas, tú dices el nombre de Jesús, no. El que está usando el nombre de Jesús es porque tiene una autorización de Jesús para usarlo. Es lo que se llama tener un poder. Es que cuando habla de poder, hablan de fuerza. No, poder es una autorización legal para hacer algo al nombre de otro. Entonces, los que tenemos esa autorización, debemos usarla con el respeto, con la reverencia que eso amerita. Estamos usando oficialmente el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y estos impíos pensaron que como Pablo decía, en el nombre de Jesús sal de él, ellos también dijeron el nombre de Jesús del Pablo, listo, ya. Y el demonio dice, no, que va,
yo conozco a Jesús y a Pablo también, pero ustedes no sé quiénes son. Así que el problema no era el nombre, el problema era ellos. Así que importante, hermanos, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a entregar? Entonces aquí tenemos a David. Tú no puedes pensar que David de la noche a la mañana apareció allí matando leones y matando osos y matando gigantes. Qué hombre tan fuerte, tan valiente, tan poderoso. Y claro, dijo en el nombre de Jehová, así que digamos en el nombre de Jehová y ya. No, esto es más serio. Esto es más serio. Y para que tú entiendas lo que David hizo ese día, tú tienes que mirar todo el entorno familiar de David. Había una señora que se llamaba Noemí. Esa señora en tiempos de hambre, de angustia, de necesidad, emigró y se fue a Moab. Y allá crió sus hijos y sus hijos mayores se casaron con 2 mujeres moabitas. Pero ella quedó en la ruina y los hijos se murieron y se quedó con las 2 nueras. Entonces le dijo, muchachas, vuélvanse a la casa de sus padres porque yo no tengo nada que ofrecerles. Aún si tuviera un hijo para dárselo, tenían que esperarte toda la vida para que pudiera ser su marido. Así que eso no tiene sentido. Vuélvanse a su casa, gracias por todo, yo voy a mi tierra. La una se la quedó mirando muy apesadumbrada, la besó, la abrazó, le dio las gracias y se fue. Y cuando Noemí miró a Ruth la miró muy seria. Y yo te digo una cosa, hermano. Bueno, algunos de ustedes son extranjeros allá en Venezuela y entienden un poco. Yo fui extranjero 14 años y sé lo que es ser extranjero. Sé las desventajas que tiene que cuando uno habla enseguida sepan que uno no es de ahí. Sé lo que es que uno no tenga un amigo que le preste plata. Sé que no hay quien le fíe porque no hay quien lo conozca. No le quieren alquilar una casa porque ¿quién responde? Entonces el ser extranjero es una cosa extraña. En este caso más porque era otra cultura, otra religión, todo. Y cuando Noemí miró a Ruth, esa señora tenía la falda bien amarrada. Y le dijo, no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Para entender lo que estaba pasando y el carácter que eso refleja, el temple que tenía que tener esa joven para hablar de esa manera, tiene que ser una persona muy madura, muy formada, muy decidida, dispuesta a lo que sea. Así que Ruth era una mujer bien puesta. Y se fue y no la pudo dejar. Se fueron a Israel. Allá llegaron sin nada. Noemí pertenecía a una familia adinerada, pero ella había perdido su herencia. Eso estaba en manos ajenas. Eso se podía recuperar, pero ella no tenía plata para recuperarlo, ni tenía quien pagara eso. Pero empezaron como los pobres, porque los pobres iban a las fincas de los ricos y los ricos, las gavillas que se le caían del montón no las recogían para que el pobre que viniera atrás recogiera para comer. Fuera de las esquinitas de los terrenos y ahí comía. Y esta mujer se fue a la casa de un señor Booz y allá recogió espiguitas y todo, la trataron muy bien. Regresó con la falda llena a la casa. ¿Cómo te fue, hija? Bien. Uy, traes bastante. Sí, señora, esa finca es de un rico grande y es grandísima. Y me trataron bien y me dejaron recoger. Digo, ¿cómo es que dices tú que se llama? Dice, se llama el señor Booz. Ese señor Booz es pariente nuestro. Y escucha, no era cuestión de que se casara con ella. Eso no era el problema. Él se podía casar con ella y no era importante. Él podía tenerla por mujer y eso no era importante porque podía darle comida. Pero ella dijo,
él es nuestro familiar y él puede redimir la herencia que perdimos. Entonces ella vuelve allá y espiga en la casa, en el tierra de Booz. Y cuando él se vaya a dormir la siesta, tú vete bien arregladita. Cuando él dormir la siesta, tú averiguas dónde. Y te vas allá y te le acuestas a los pies. Eso quiere decir, haga conmigo lo que usted quiera. Así que ella miró cuando Booz se fue a dormir. Ella se fue detrás, se le acostó ahí y ese señor estaba dormido. Pero medio despertó y sintió un bulto ahí al final de los pies, tocó un bulto y miró una mujer bonita, joven. Hermanos, para un judío no era problema tener 2, 3 mujeres, 5 mujeres. Aún casarse con ellas no era ningún problema. Pero él se dio cuenta por la charla que ella era hija de nuera de Noemí y que era familiar y que lo que esperaba era redención. Entonces él le dijo, mira, hay 2 que pueden redimir, un pariente y yo, pero él está en línea primero. Así que yo voy a hablar con él. Si él quiere redimirte, que te redima. Y si no, yo te voy a redimir. Bueno, esta es la primera cosa que a mí me impresiona. Tú eres varón, yo soy varón, nosotros somos hombres. En esas costumbres, tú figúrate un hombre que una señora joven, bonita, se le acuesta ahí, se había quitado la capa, estaba en ropas atractivas. Y ese hombre tiene el temple de decir no, no te voy a tocar. Tú esperas redención y hay uno que puede venir o yo. Así que yo voy a hablar con él hoy y arreglamos ese negocio. Para hacer eso se necesita ser un hombre, hombre. Se necesita tener carácter. Se necesita ser templado, recto, temeroso de Dios, justo. Así que le dijo, vete a la casa, yo hablaré con ese amigo, con ese familiar hoy. Él llegó a la casa y Noemí le dice, ¿cómo te fue? Súper bien. Hablé con el hombre y me dijo que iba a hablar con un familiar y que si él no lo hacía, entonces él lo iba a hacer. ¿Y sabes qué dijo Noemí? Escucha esto, porque estos son los detalles que hay que pensar. Noemí le dijo, si ese varón te dijo que hoy arregla este negocio, no se pondrá el sol hasta que ese negocio esté arreglado. Ese era el tipo de hombre que era Booz. No que se escondía cuando venía el cobrador. No que andaba pidiendo prestado lo que sabía que no podía pagar. Era un hombre de palabra. Era un hombre de peso completo. Si ese hombre dijo que hoy lo arregla antes que se ponga el sol, póngale la firma, eso está arreglado. Es un hombre de palabra respetable que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Y el pariente dijo que no y Booz regresó y redimió a Ruth. No solamente se casó con ella, es que no era cuestión de casarse. Es que cuando la redimió le regresó toda la herencia que ella había perdido. Así que el problema es que el otro no quiso gastarse esa platica. Está muy bonito y todo, pero yo no pago eso. Pero este hombre dijo, no, yo soy bien rico y esa Noemí está sin nada y esta mujer merece esto. Entonces fíjate tú el carácter de Ruth. Fíjate tú el carácter de Booz. Fíjate tú la dinastía que viene, las costumbres que hay en esta familia, la formación que hay, el carácter que se maneja, la templanza que se practica. Es una familia honorable. Y ese Booz tuvo un hijo y ese hijo tuvo otro y se llamaba Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Entonces, es
Esto, como decía mi abuelita, no lo recogió David del suelo. Eso le hervía en la sangre. Eso es lo que él oyó en su casa. Eso es lo que vio en su casa. Eso es lo que vio que sus mayores practicaban. Había un legado. Había algo que pasó de generación en generación, de boca en boca, de familia en familia. Créeme, la vida es así. Hay cosas que tú tienes que aprender. Es por legado. Porque te lo pasen. Hay cosas que tú aprendes hoy, pero hay cosas que no. Hay cosas que vienen y ya en una familia son tradición. Son gente correcta, son gente recta, son gente sana. Así que eso que salió David allá a enfrentarse al oso y al león, no es que David era un muchacho echado para adelante y sabía cuál era el truco y dijo en el nombre de Jehová y le salió. No. Es que el buen pastor su vida da por las ovejas. David era un buen pastor, había aprendido eso en su casa. Sabía el valor de las otras cosas y de las personas. Y cuando un oso le quiso arrebatar una oveja, dijo, no, primero me mata a mí, pero mi oveja la salvo yo. Pastor, ese es el carácter del verdadero pastor. El carácter formado, el carácter templado, el que sabe de qué va la vida, a qué se dedica uno, qué es lo que uno quiere, qué es lo que persigue, a quién le sirve, para qué vivo yo. David no recogió eso del suelo. Así que cuando él vio a ese gigante, traía sobre sus hombros el peso de las generaciones, el aplomo de su madre, de su abuela, de su bisabuelo, de su abuelo. Él traía todo un respaldo, un bagaje. Esa onda no se blandió con la fuerza de un brazo, sino con la fuerza de una estirpe. Aleluya. Algo que tú aprendes, que no puedes ver otra cosa. Los que hemos crecido en el Señor, los que hemos sido criados, vean, nos cuesta más trabajo dudar que creer. ¿Cómo hago yo para dudar? Si toda mi vida he visto lo que Dios hace, no puedo. Me parece más simple creer. Pero eso no me lo inventé yo ni es una fórmula. Eso que leía la hermana, la fe que estuvo en tu madre Eunice y también en tu abuela Loida. Eso es algo que pasa de generación a generación. Esos niños que están ahí, no es para que tú les cantes coritos bonitos. Bueno, gracias a Dios por los coros. Pero es para que tú le inculques esta grandeza, pero tú tienes que vivirla tú. Porque no importa si Noé metió los animales en el arca hace 4,000 o 3,000 años. Lo que importa es que el que tengo aquí enfrente hoy vive como Noé o mejor. Cantarle los animalitos que entraron al arca, sí, bonito una historia. Pero eso no va a cambiar la naturaleza de las personas. ¿Saben qué va a pasar? Cuando él te ve a ti, me ve a mí actuando y no actuemos, diga, ay, si Noé viviera en esta época. Si yo viviera en la época de Elías. Si yo viviera en la época de los apóstoles. Pero me tocó esta época tan terrible. Eso no debe pasar. Eso viene creciendo y acumulándose y debe permanecer. Ese es el legado, esa es la herencia. Eso es lo que vamos a pasar a los otros. La calidad de este hombre Booz era oro puro, oro puro. Así que cuando David aparece, él no aparece así de ninguna parte, no. Él tenía estirpe.
El Salmo 44 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la invitación y que sean prosperados en todo, en el nombre de Jesús. Amén.